Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quintero. Muy buenas tardes a este nuevo capítulo de Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE. Se trata del capítulo número 27 de este podcast, que nunca pensamos que llegaríamos a estas cifras tan altas, pero bueno, poco a poco vamos creciendo y vamos sumando capítulos y sumando tarde. Hoy martes 14 de diciembre, estamos ya casi ahí rondando las vacaciones de Navidad. Pues nos encontramos como siempre en directo en la plataforma Clubhouse, en el grupo de Neurofisio Club, ¿vale? Y pues hoy nos encontramos para hablar de un tema un poco curioso, yo creo que un poco influenciado por esos 3 capítulos que hicimos en su momento, que yo creo que le gustaron tanto a la gente, que al final hicimos el primero y como que siempre nos quedaba un poquillo más de contenido para otro y otro poquillo más para otro, y al final pues hicimos como esa pequeña trilogía que era sobre libros que hablaban de neurociencia y que en algún momento pues nos inspiraron y nos parecieron curiosos y nos invitaron un poco a seguir estudiando sobre este tema. En el caso de hoy pues nos vamos un poco de los libros al cine y nos vamos un poco a intentar ver qué imagen o sobre todo qué figuras tenemos de neurociencia en el cine y cómo se ilustran esas patologías neurológicas en el cine, y después si queréis también podemos ver un poco la influencia que ha tenido esa película y esa imagen que se muestra así al gran público de esas patologías neurológicas, porque al final nosotros pues somos pacientes, somos profesionales, somos terapeutas, somos familiares de personas con daño neurológico, pero estas películas están un poco abiertas al público en general, y entonces muchas veces es como una primera y única toma de contacto con ese tipo de patologías, y muchas veces pues nos ayudan a entender esas patologías y muchas otras nos crean un poco ciertos prejuicios o ciertas imágenes un poco erróneas de este tipo de patologías y de las personas que las sufren. Entonces yo creo que este capítulo puede ser un poquillo distendido. Tenemos hoy bastantes personas que quieren hablar, creo que puede ser como un capítulo muy coral, que ya voy a ir dando paso a mis compañeros, y que nos va a ayudar, yo creo que un poco a ver cómo el cine ha reflejado esa patología neurológica y qué impresión nos causa a nosotros como profesionales, si realmente se ajusta a la realidad, por lo menos la que nosotros vivimos de estos pacientes, o es una imagen un poco distorsionada pues por esos motivos un poco más de entretenimiento. Yo personalmente tengo que ser sincero y posiblemente sea uno de los temas que menos controle, porque yo ya de cine la verdad es que estoy un poco verde, así que tengo que empezar siendo un poco sincero. Y al final pues creo que también va a ser una experiencia para ir descubriendo pues diferentes películas y seguramente salgan cosillas para ver. Así que nada, voy a dar la palabra a los que van a tener de verdad hoy la palabra, no tanto yo. Y bueno, pues saludo a mis compañeras Yolanda y Mode de la Fundación AISE, así como todos los que están abajo, que nos están de oyentes, que en cualquier momento siempre somos muy pesados, pero que pueden abrir su micro y opinarnos y contarnos su experiencia, lo que deseen. Estamos abiertos a todo el mundo. Así que nada, Yolanda, Mode, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado hoy el día? ¿Qué nos traéis preparados? Hola Manuel, pues la verdad que bien, estamos muy entretenidos como siempre decimos ahí en la fundación, y bueno, el tema yo creo que
puede ser bastante divulgativo y pueden quedar unos capítulos o un capítulo bastante guay como los de libros, porque al final vamos a hablar de películas que todo el mundo ha podido ver o puede ver, ¿no? Que no son películas, no son cosas así de neurociencia dura como a lo mejor hacemos otras veces, con lo cual creo que es un capítulo que se puede dar bastante a la divulgación. Sí, yo creo que al final también nos pasó con algunos capítulos, como por ejemplo el de Neuromitos o el de Libros, que siempre tienen buena acogida pues entre el público no especializado en neuro. Al final, pues claro, cuando analizamos un artículo sobre equilibrio o un artículo sobre espasticidad, pues siempre es mucho más árido para las personas que no están familiarizadas con esos términos. Pero claro, esto se abre un poquillo más y nos permite abrir un poco más el campo. Y ahora que he comentado un poquillo, me lo tenía aquí apuntado que no se me podía escapar, pero claro, como a mí siempre se me va yendo y una vez que hablo pues ya no paro, tenía que agradecer a todo el mundo porque el pasado domingo, si no me equivoco, día 12, correcto, domingo, fue el Día Internacional de la Disfagia y nosotros subimos junto a nuestro compañero Juan, tuvo un programa junto con el logopeda Jaime Paniagua, hicieron un capítulo que estuvo bastante chulo y la verdad es que está teniendo una acogida tanto en redes como en las propias plataformas de podcasting bastante. Estamos teniendo unos números de reproducciones para llevar 2 días bastante altos, así que creo que nos sigue reforzando un poco el trabajo y nos sigue reforzando un poco esas ganas de seguir colaborando con esto. Así que nada, muchísimas gracias, que era una de las cosas que me tenía yo apuntado que no se me podía olvidar y como siempre, pues se me olvida. Y nada, Mode, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos algo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nada, yo creo que hoy vamos a agrandar hoy todo mucho la lista de películas que tenemos pendientes de ver, porque esta mañana, por ejemplo, en la clínica, la mayoría de usuarios habían visto muchísimas más películas de las que yo conocía y algunas sonaban muy bien, así que vamos a ver cómo se da la noche y si participa mucha gente. Yo en mi caso tengo que decir que prácticamente no había visto ninguna. Me he dado cuenta de lo inculto que soy en el cine. Pero bueno, creo que puede ser una oportunidad para apuntarme a algunas películas. Nos hemos hecho una promesa esta mañana a los 3 y espero que todos los que nos hayamos conectado y vamos a intentar no hacer ningún tipo de spoiler sobre la película. Simplemente vamos a contar un poco el argumento y vamos a contar un poco la patología neurológica o los pacientes neurológicos o un poco la temática neurológica que tiene la película. Pero claro, también somos un poquillo bocazas, así que espero que no se nos escapen muchos spoilers y espero que no destrocemos demasiadas películas esta tarde. Así que bueno, por lo menos nosotros tenemos ese objetivo y ese propósito y esperemos cumplirlo. Así que bueno, si os parece bien, hechas ya las introducciones, podemos entrar un poquillo en materia. Y pues una de las primeras tanto películas como temáticas era esa clínica de patología transorbitaria que está muy visualizada en muchísimas películas. Hay muchas películas acerca de esa temática. Y en este caso, pues Yolanda nos quería comentar una en concreto y por ahí yo creo que podíamos desarrollar un poquillo esa clínica y en qué otras películas la hemos visto y cómo pues muchas veces o se exagera o se da una visión un poco comercial, por así decirlo, de la patología neurológica. Así que si te parece, Yolanda, somos todo oídos. Venga, pues os voy contando. Sí que es verdad que como tú dices, el cine pues a veces tiende a hablar un poco de los prototipos y de generar como esquemas generales, ¿no? De las alteraciones. Pero bueno, es verdad que cuando ves algunas pelis o analizas también pues por ahí algunos documentales y eso, pues te das cuenta un poco de, pues mira, aquí sale tal, aquí sale esto otro que yo estudié, ¿no? Y
Una peli que a mí me gustó bastante y que luego el libro me gustó casi más. Fíjate que normalmente dicen lo de que normalmente la gente se ve la película por no leerse el libro. Pues yo me leí el libro después de la peli y estoy hablando de Alguien voló sobre el nido del cuco, que es de Ken Kesey y es el libro es bastante antiguo. La peli es del 75, pero el libro es un poco anterior. Y bueno, está como, para no hacer demasiado spoiler, porque imagino que de aquí luego habrá mucha gente que le apetezca verla, está todo centrado en los típicos psiquiátricos de esa época, ¿no? De los años 60. Y bueno, hablando de lo transorbitario, que es lo que tú estás diciendo, porque en esta peli, por ejemplo, pues sí que se ve claro, al versar sobre una persona que ingresa en un hospital psiquiátrico, pues claro, se ve mucho el componente de la salud mental, que a mí como fisio es verdad que hay dos temas que se salen bastante fuera de la fisioterapia, como son la salud mental y la visión, que me gustan mucho. Entonces peco mucho de ver pelis y de leer libros que tienen que ver también con esto de la salud mental, ¿no? Y bueno, se ven como muchos perfiles distintos de alteraciones psiquiátricas, pues desde de la típica esquizofrenia, se ve también como a personas con ataques epilépticos, pues los ingresaban dentro de los psiquiátricos en aquellos momentos también. Y un poco el tema que yo creo que es interesante analizar es pues cómo tanto en la peli como en el libro se dejan entrever ciertos procedimientos de la psiquiatría clásica y no tan clásica, pues como son las lobotomías transorbitarias, que ahora si queréis entramos un poco a hablar de ellas, y también pues los electroshock, ¿no? Era como los dos grandes, aparte de la medicación, pues las dos grandes formas de tratamiento, ¿no? A los pacientes psiquiátricos. Entonces, pues bueno, no desvelo demasiado ni a qué personaje, ni por qué, ni cómo, pero sí que se desvelan pues como algunas ideillas sobre esta alteración, ¿no? Que se consideraba pues una alteración de la inhibición conductual, lo que a día de hoy vemos con pacientes, por ejemplo, que han tenido una lesión frontal en los polos frontales, las partes más adelantadas, justo por detrás de los ojos. Y bueno, en este caso, los trastornos conductuales estaban bastante más ligados a la enfermedad psiquiátrica que cada persona ahí tenía. Y lo que se hacía precisamente era hacer unos daños cerebrales a través del lagrimal, en el que, pues bueno, hacían una lobotomía de la parte orbitaria del lóbulo frontal y con eso conseguían cargarse la iniciativa. Eso es algo que podéis buscar porque ha sido una intervención que se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Ya digo, esta película está basada en los psiquiátricos de los años 60 y pico y 70 y todavía se seguía haciendo, pues los que si se te iba de madre un paciente y estaba muy bregosillo y que se portaba bastante mal, pues cogían y le pegaban unos golpecitos a los lagrimales, se cargaban la parte del cerebro que estaba justo por detrás de los ojos y entonces pues se veía, y en el libro por ejemplo se describe muy bien cómo esas personas se quedaban pues como si fuesen unos maniquíes, se quedaban sin ningún tipo de iniciativa y se quedaban sin ningún tipo de capacidad de hacer nada, ¿no? Ya no se podían portar mal porque es que ni siquiera se podían mover, no porque estuviesen paralizados, sino porque no tenían esa iniciativa. Entonces se ve muy claro, por ejemplo, en Alguien voló sobre el nido del cuco, se ven también, como os digo, y en el libro se describe de una forma muy fiel, como muy desde dentro, los electroshock, que al final también eran una forma de generar pequeños daños cerebrales y de como regular el funcionamiento del cerebro. Y luego, pues si queréis hablar de otras pelis y así, si hay alguien abajo que la haya visto, pues puede comentar también. Es un tema que es relativamente recurrente, que por ejemplo, otra de las pelis en las que yo he visto que sale es en Shutter Island. No sé si alguien quiere comentarla por ahí.
Sí, al final el tema de la patología y de transorbitaria es bastante frecuente en patología neurológica. Y como tú comentas, pues yo personalmente esa peli no la he visto, pero me puedo imaginar muy bien aunque creo que en algún seminario hemos puesto un fragmento de la película donde se ve ese tipo de operaciones y al final, pues como bien comenta, esa técnica del picahielo, que al final lo que consiste es a través del lagrimal hacerle pues un daño en la corteza arbitrofrontal al paciente y te cargas pues toda esa iniciativa del paciente y al final pues pasas de tener un paciente con alteraciones del comportamiento a tener un paciente, pues eso, que prácticamente no tiene iniciativa, que si te lo dejas sentado en una silla, pues te lo vas a encontrar ahí a la hora y no tiene ningún tipo de problema, mucho más en esos ambientes institucionalizados. Entonces fue una cirugía muy extendida en esos siglos. ¿Por qué? Porque al final solucionaba un problema en esas instituciones. Lo que pasa es que ya podemos entrar en cuestiones éticas de cómo destruyes completamente esa persona y cómo cambias completamente esa forma de comportarse de la persona. Y como bien comentas, pues eso, pues la patología transorbitaria al final, pues me imagino que por llamativa, pues ha sido muy llevada al cine y como bien comentas, pues en esa película Shutter Island también la podemos ver. Creo, Yolanda, que te va a tocar a ti también contarnos un poquillo la peli porque creo que nadie se anima y yo personalmente, para variar, pues no he visto en concreto esa película. Así que contádmela un poquillo y a ver si me animo y me da por... Bueno, la verdad es que de Shutter Island es mejor que no te cuente nada. Solo te digo que la protagoniza DiCaprio y que lo hace muy bien y que es una peli que a mí me gustó mucho y que merece la pena verla varias veces porque cuando llegas al final te quedas como un poco parado y dices, espera, ¿qué ha pasado en realidad, no? Y entonces, si te doy si cuento alguna otra pista, creo que corremos un grave riesgo de hacer spoilers. Sí que te digo, pues eso, que por ejemplo en esa peli también se trata el tema de la cirugía extraorbitaria y bueno, lo que tú decías, ¿no? Como al final en las instituciones muchas veces lo que se marca, como pasa también en el émbolo sobre el nido del cuco, es un poco eso, es como que todo el mundo tiene que ir a la par de la organización y bueno, al final todos sabemos que se le adapta al paciente a la institución, no se adapta a la institución al paciente, ¿no? Y en las instituciones de hace unos años, pues bastante más que ahora, aunque ahora es verdad que creo que sigue siendo un poco así. De hecho, está Ana por ahí abajo, Inma al final no se ha unido, pero creo que podría dar para hacer un análisis, pero avisando pues de que se va a hablar en profundidad de la peli, porque aparte de la cantidad y la variedad de patologías psiquiátricas que se puede mencionar, y ya te digo, por ejemplo, de la epilepsia, pero claro, ahí ya destriparíamos casi quién es cada personaje y demás, entonces no creo que merezca la pena. Se puede también hacer un análisis de cómo se trabaja en las instituciones y cómo se trata a las personas con algún tipo de daño de salud mental en instituciones. No sé, Ana, si tú la has visto y quieres comentar algo. Ana ha subido, pero no sé si es que no está. ¿Estás por ahí, Ana? Sí, ¿me escucháis? Es que me acaba de quitar el mute. Sí, se escucha como un poco de ruido en el micro, si quieres no lo toques mucho y ya nos cuentas. Acercar. Ahí está mejor. Vale. Venga, pues cuéntanos. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad que Shutter Island es una película que por más veces que la veas sacas algún detalle que te da un poquito de luz sobre el porqué y la explicación del final. Y bueno, en cuanto a lo que comentas sobre cómo no funcionan las instituciones y sobre todo a nivel ocupacional, a mí es verdad que el tema de la salud mental entiendo un poquito, pero me parece súper interesante y me gusta mucho porque si nos vamos muy atrás a los inicios de la terapia ocupacional y de cómo se empezó a profundizar sobre la ocupación del ser humano,
es cierto que pacientes en instituciones psiquiátricas, incluso en centros donde estaban institucionalizados, personas con estrés postraumático, pacientes también con lesiones postbélicas, pues bueno, sí que por ahí es cierto que con ese tipo de pacientes y con ese tipo de patologías se empezó a estudiar un poco cómo el desarrollo de la ocupación y de la actividad pues sí que podía desencadenar un poquito, ¿no? O encadenar, mejor dicho, a una nueva participación y desempeño de rol. Entonces es cierto que cuando tú ves cómo se han ido construyendo esas instituciones y que hasta hace bien poquito, ¿no? Relativamente funcionaban así, y cómo esos pacientes o esas personas estaban allí, te peta un poco la cabeza, ¿no? Porque tú dices, jolín, se va conociendo desde hace muchos años cómo esa deprivación de ocupaciones está limitando a esa persona, ¿no? Pues por X diagnóstico que tenga a nivel de salud mental, pueda desarrollarse. Y es verdad que en este tipo de películas se ve como un poquito ahí el trasfondo de esa limitación, ¿no? Que este tipo de instituciones imponían a todas las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que por no destripar mucho más y no hacer spoiler, como bien decir, pues bueno, no nos meteremos mucho, pero sí que el análisis en ese caso de este tipo de pacientes en estas instituciones sería súper interesante de hacerlo en un poquito más de profundidad. Pues muy interesante, tanto la clínica transorbitaria, un segundillo que voy a silenciar, ahí va. Tanto la clínica transorbitaria como ha sido ilustrada en el cine. Yo creo que al final, posiblemente la clínica que entre profesionales pues conocemos como la clínica frontal clásica, o cuando el paciente está desfrontalizado, esa clínica muy llamativa de patología frontal, sobre todo con muchos signos positivos. Pero bueno, también hemos comentado en algunos episodios que al final muchas veces no es la clínica más predominante, sino que muchas veces tenemos justo lo contrario, sino la clínica con más apática, la clínica más con déficit de iniciativa. Y no sé, un poco, Yolanda, ya para cerrar un poquillo el tema de transorbitaria, por lo que nos comentas, si es verdad que Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿te parece que toca bien el tema ilustra bien el tema de frontal? Pero por tu experiencia o por algunas películas, ¿crees que normalmente estos tipos de pacientes son bien ilustradas por el cine o suelen ser como un reflejo un poco exagerado de esa clínica? Pues yo creo que el cine en general tiende bastante a exagerar y a sacar un poco como la parte más llamativa y más o cómica o dramática, ¿no? Depende de qué tipo de peli estés viendo, de la situación, cuando las cosas no son ni tan negras ni tan exageradas. Yo creo que al final un poco porque se llegue a entender el síndrome o el signo, y un poco también por poder usarlo a favor de lo que el argumento de la película va demandando, se suele hacer pues eso, como una especie de caricatura, por decirlo así, ¿no? De una exageración de los rasgos más básicos del signo y del síndrome. Entonces, a mí me parece que en general todo está como un poco sacado de contexto también, ¿no? Porque siempre que ves pues a una persona con un déficit, ¿no? Con una alteración prefrontal orbitaria, como estábamos diciendo, pues siempre es el típico que no puede inhibirse y te insulta o te pega o tal. Y sabemos que las personas que tienen este tipo de déficit no son así o no son tan exageradamente así, ¿no? En general. Lo que pasa pues que ya te digo, yo creo que el cine siempre tiende a sacar un poco como los estereotipos. Sí, porque yo creo que también son pacientes que son que se dejan llevar mucho por el entorno, que son muy dependientes contextualmente. Y creo que ese entorno y ese contexto muchas veces es lo que le falta a esa película. Al final,
se ven ese tipo de clínica, pero sin ningún tipo de desencadenante, como has comentado. Y al final lo que nosotros vemos en nuestros centros y nuestras clínicas es que si esos pacientes muchas veces tienen ciertas conductas y ciertas clínicas de ese tipo, pero normalmente está muy por así decirlo, orientada o está muy llevada hacia determinados entornos, determinados contextos y ante determinados desencadenantes. Muchas veces yo creo que es lo que le puede faltar al cine, que al final muchas veces te saca esos signos de forma aislada y parecen que esos pacientes pues son una caricatura de lo que es la propia patología. No sé, creo que es buen momento para parar un poquillo, ver si alguien quiere hablar, si quiere aportar algo, si quiere hablar un poquillo de esa clínica frontal y si quiere aportar algo o si hay alguna película que a nosotros se nos escape, que seguramente haya muchísimas, porque en estos 2 días que llevamos de tema la lista de películas ha sido interminable. Yo no sé cuántas películas nos han comentado. Pero bueno, creo que pueden ser 2 ejemplos bastante significativos de este tipo de pacientes. Y si nadie pues quiere opinar, pues podemos pasar como a otro grupo, ¿vale? Y creo que Mode nos quería comentar una película sobre traumatismos de repetición en deportes de contacto y el tipo de patología neurológica que eso desencadena. Volvemos a intentar no hacer spoiler, ¿vale? Mode, intentaremos por todos los medios controlar a Mode y a su Lo dirección. intentaré. Si veis que me paso, me paráis. Me decís, para ahí. Para seros sincero, hoy nos ha contado la película completa, diciendo que no nos la iba a contar, pero al final ha terminado contándonos la película entera. Entonces, bueno, vamos a intentar que Mode no nos destripe la película. Así que si quieres, Mode, toda tuya la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, yo quería hablar hoy de una película que me gustó mucho, que se llama La verdad oculta o La verdad duele, ¿vale? La podéis encontrar con los 2 títulos y que está basada en hechos reales. Se estrenó en el año 2015 y yo la vi hará unos 1 año y medio, 2 años, cuando ya estaba metida de lleno en el mundo de la neurociencia, porque ya trabajaba en la Fundación AISE, ya estaba teniendo mucho más contacto pues, al estar en el máster con más conocimiento sobre neuroanatomía, sobre neuroimagen, ¿vale? Pero me gustó mucho porque me enseñó una enfermedad neurodegenerativa que yo desconocía hasta el momento, que no me la había encontrado nunca en la clínica, ni había escuchado hablar de ella en la carrera, ni me la habían contado mis compañeros, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces os cuento un poquillo la trama, sin hacer spoilers, ¿vale? La película está protagonizada por Will Smith, que representa el personaje de Dr. Omalu, y es un neuropatólogo forense, ¿vale? Se dedica pues, a hacer autopsias para descubrir por qué han muerto las personas que llegan a sus manos. Y el drama empieza cuando muere un jugador de la Liga de Fútbol Americana de la NFL, que había sido una gran estrella, ¿vale? Y en la peli se van viendo pues cómo este hombre, que ya se había retirado del fútbol, se encontraba enfermo, tenía síntomas como muchas jaquecas, oía voces, tenía conductas de autolesión, le habían dicho que podía tener una demencia, pero esto no les cuadraba porque era muy joven, rondaba, no sé si eran sobre los 40 o 50 años o así, y le habían hecho diversas pruebas, ¿vale? Diversas pruebas de imagen, pero no habían encontrado nada. Y entonces, una vez falleció, le tocó al doctor Omalu hacer su autopsia y él había visto en un TAC que tenía de 6 meses anteriores a su muerte, pues que se veía un cerebro pues que no, aparentemente no tenía ninguna lesión. Ya no voy a contar más de la peli, ¿vale? Ya me paro aquí y ya empezamos a hablar un poquillo de la enfermedad. Y
Y bueno, pues en esta etapa pues no se observaba ningún tumor que pudiese estar dando la sintomatología, se veían las fisuras bien, no se apreciaba atrofia. En un principio se veía todo bien. Y como no le cuadraba, pues lo que hizo fue estudiar el cerebro de una forma más profunda, ¿vale? Hizo un estudio histológico de las células nerviosas. Seccionó el cerebro en sus cortecillas, lo metió en el microscopio y ahí descubrió que había un acúmulo de proteínas tau, unas proteínas que las llamaba las proteínas asesinas, porque se habían creado pues unos acúmulos de proteínas que no se habían disuelto en el cerebro y que estaban generando pues esta enfermedad. Y bueno, a mí lo que me parece súper interesante de esta patología, que no la había visto antes, pues su forma de diagnóstico, que es post-mortem, porque antes de poder haber metido el cerebro en el microscopio, pues no tenían ninguna otra manera de ver lo que estaba pasando en ese cerebro, ¿vale? Y a partir de aquí, pues el médico empezó a hacer sus investigaciones, sus estudios y vio que esto podía estar provocado por los traumatismos repetidos, todas las conmociones cerebrales que había recibido a lo largo de su carrera profesional como futbolista. ¿Vale? De todo, no sé si tenéis en mente el fútbol americano, hay los golpes que se hacen unos contra otros con los cascos, las caídas al suelo, con la cabeza hacia abajo, ¿vale? Y todas estas conmociones repetidas a lo largo de todos los entrenamientos, de todos los partidos a lo largo de su vida, habían ido generando este trastorno en el cerebro, que al final estaba creando un mal funcionamiento del cerebro, pues porque las conexiones pues no se estaban realizando de una forma correcta. Y entonces este médico le dio el nombre a la enfermedad y la llamó ETC, ¿vale? Que se llama encefalopatía traumática crónica. Y bueno, ya a partir de ahí ya tenéis que ver la película para ver lo que sucede y cómo llegó hasta ello y todo lo que tuvo que luchar. Y bueno, no sé si vosotros habíais visto o escuchado alguna vez de este tipo de traumatismo repetitivo. Yo la verdad que me pareció algo asombroso, porque yo siempre había oído hablar, lo que me había encontrado en la clínica son los traumatismos cráneoencefálicos de forma aisladas. En plan que con un golpe ya teníamos el daño en el cerebro y sí que se podía ver con una neuroimagen, ¿vale? Entonces, pues eso, yo lo que conocía era pues traumatismos que podían causar lesiones más leves o más graves, pues como un traumatismo cráneoencefálico de un accidente de tráfico muy grave, pues puede derivar en un estado alterado de conciencia. Y también me he encontrado pues con otros traumatismos cráneoencefálicos, pues, por ejemplo, que se han caído de una litera o que se han caído de un árbol o que se han chocado incluso con una farola. Me han llegado a contar que tienen pues algunos trastornos disejecutivos, pero más leves, pero nunca me había encontrado pues con una lesión cerebral que se producía por estos traumatismos repetitivos y que no estaban dando sintomatología en el momento que recibían los golpes, sino que la sintomatología aparecía cuando ya dejaban de ser jugadores profesionales, cuando ya se habían retirado y aparecían como a los años, incluso décadas de haber dejado de jugar. No sé si lo habíais escuchado alguna vez. Pues yo sí que lo he escuchado alguna vez, Mode, con el caso, pero no recuerdo ni cómo se llamaba, ni exactamente cuándo fue, pero hubo algún caso por ahí de jugadores de fútbol americano, de boxeadores y demás que no recuerdo si era o son dos casos distintos,
y los tengo yo ahí como un poco mezcladillos, pero de gente que también ha tenido traumatismos de repetición, pues como tú dices, pues porque han estado en lucha libre o porque han estado en otro tipo de deportes de contacto, como tú decías, y que habían matado a la esposa, a ver si alguien luego lo reconoce por ahí, o os puedo encontrar la noticia, que había asesinado a parte de la familia o al menos a la pareja, y luego pues después de un tiempo se llegó a ver que esa persona pues lo que tenía era un daño, como tú estabas diciendo, un trastorno conductual y un problema cerebral degenerativo que había sido consecuencia de los traumatismos repetidos. Así que yo sí que lo había escuchado por ahí, pero ya te digo, no recuerdo el nombre de la persona exactamente y la historia en concreto, pero me acuerdo que me llamó la atención. Yo sí tengo un caso, que tengo que ir un poco a mi época de estudiante, y yo me acuerdo muy bien, es que además me acuerdo del hombre, y en este caso era un boxeador, y me acuerdo que estábamos en la unidad de lesionados medulares, allí en Sevilla, y era un paciente con una lesión medular bastante baja. La verdad es que funcionalmente estaba bastante bien el hombre, era de los que, de hecho, de los que mejor estaban en el gimnasio, porque, bueno, era un gimnasio grande, con muchos lesionados medulares, y yo me acuerdo que los alumnos le preguntábamos a los profesores porque le veíamos cosas raras a ese hombre, y me acuerdo de las frases era como, se nos quedó como uno de los grandes mitos de la neurociencia, era que los boxeadores siempre al final acababan con patología neurológica. Sí, los boxeadores al final desarrollan muchas patologías, se llevan muchos golpes, al final no sé qué, y era como una explicación así un poco vaga, y ahora, pues echando un poco la memoria y el tiempo atrás, pues seguramente ese paciente pues tenía muchas clínicas frontal derivadas pues de esos microtraumatismos de repetición que tuvo durante tanto tiempo. Así que yo en ese caso sí es verdad que me acuerdo que tuvimos un paciente y que a nosotros, hombre, en principio la lesión medular no nos cuadraba con muchas de las cosas, muchos de los problemas que tenía ese paciente, que al final, claro, estás en una unidad de lesionados medulares donde en principio, pues, salvo algún traumatismo un poco cráneoencefálico un poco más grande, pues tienes personas que no suelen tener tantas clínicas cognitivas, ya que el paciente pues nos debutaba mucho con clínicas cognitivas, mucho más que motora, porque al final la lesión medular era bastante baja y estaba bastante bien. Así que fue un caso muy llamativo, que nos hizo a todos un poco pensar, y ahora, pues como siempre, con un poco de perspectiva, con un poco de tiempo, pues lo ves todo diferente. No sé si vosotros habéis tenido algún caso de patología por microtraumatismo o es el caso que tenemos. No, yo no he tenido ningún caso y tampoco no quiero encontrármelo. Bueno, si me lo encuentro no pasa nada, ¿no? Pero mejor que no se peguen golpes en la cabeza. La verdad que los síntomas clínicos que yo he ido encontrando así al estudiar un poquillo la enfermedad, pues son como en un inicio pérdidas de memoria, hablan de trastornos del comportamiento, de autolesiones, de dolores de cabeza, pero todo como muy difuso. Imagino que cada caso pues es único y le afecta de una manera distinta. Y bueno, si el diagnóstico al final tiene que hacerse post-mortem, pues al final lo único que tienen para como medicina para esta enfermedad tratar pues esos síntomas que van apareciendo poco a poco. No sé si alguien quiere aportar algo más o si me quería hacer alguna preguntilla. Muy bien, Mode. Yo creo que te tenemos que felicitar porque creo que no has hecho ningún spoiler de la película, por lo menos no tanto como esta mañana, que yo creo que prácticamente os puedo contar la película esta mañana entera. Es que estaba hablándola yo con una persona que ya la había visto, entonces estábamos comentándola. Sí, claro. Yo creo que será eso, no será los trastornos inhibitorios. Bueno, pues aprovecho un poquillo para parar, saber si alguien quiere pues consultarle algo a Mode o opinar algo sobre este tipo de patología o de alguna otra película que se vea esto.
También creo que es buen momento pues para aprovechar para saludar a Sergio y María, que se han incorporado, y ahora después saludaremos a María Murcia, que también se ha incorporado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes. Bueno, pues ellos son los compañeros de Neuroexplora que se han incorporado y que nos querían también pues hablar pues de alguna película que en su caso lo han visto y tiene algún tipo de historia neurológica, de patología neurológica. Así que bueno, chicos, contadnos un poquillo qué película nos vais a contar y qué tipo de clínica se veía. Pues buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la película, bueno, voy a hablar yo, sobre la película de Memento, que fue una película que la verdad me llamó mucho la atención la primera vez que la vi, después la vi unas cuantas veces más. Y sobre todo porque cuando yo empecé a hacer prácticas como fisioterapeuta en un centro neurológico, como era de hacer allí en Jaén, uno de los pacientes que tenía esta misma clínica de la cual voy a hablar ahora. Y a mí me resultaba muy difícil llegar a entender o llegar a comprender la situación de esa persona. Porque, claro, en la película el protagonista sufre un traumatismo craneoencefálico. Y esto le repercute en la clínica en una pérdida de memoria de nuevos recuerdos, es decir, anterógrada. No puede crear recuerdos nuevos. Esto pues se une junto a que él pierde a su mujer. Su mujer en la película pues sufre un asesinato y ahora el problema que tiene es que, claro, quiere averiguar quién asesinó a su mujer y cómo pasó esta situación. El problema es que, claro, no puede crear recuerdos nuevos. Entonces él tira de otro tipo de memoria o de otro tipo de forma de memoria o de recuerdos, que a través de fotografías de su día a día, también escribe en un cuadernillo lo que va anotando o con quién va hablando, y además se tatúa en su piel pistas clave para ese día a día que él va recogiendo datos sobre su mujer y lo que ha pasado para poder averiguarlo. Y eso es lo que más me llamó la atención de esa película, el cómo una persona que en su día a día es como si volviese a vivir de nuevo todo eso, porque al final nosotros vivimos de los recuerdos que vamos creando nuevos. Pero claro, si tú las personas con las que vas conociendo, vas hablando y lo que vas haciendo día a día no lo almacenas, es muy frustrante y muy limitante a ti como persona. Entonces eso me llamó mucho la atención del caso este que te digo de Alcea, porque el chaval era un chavalillo joven que había sufrido un accidente de moto en una barbacoa con unos amigos y claro, él pues todos los días era presentarse a las personas, conocer de nuevo a los terapeutas, a los compañeros, las tareas eran siempre nuevas, las actividades eran siempre nuevas para él. Entonces, claro, y él lo único que recordaba era a su amigo y a su vida anterior. Entonces yo creo que no me he encontrado todavía con un paciente a mí como profesional, además que yo creo que al final un neuropsicólogo es el que más puede llevar este tema, pero yo creo que como profesional y como paciente me costaría mucho esa situación o esa relación con ese paciente, porque es un día tras otro día repitiendo siempre la misma situación, creo yo. No sé si ustedes habéis tenido un paciente igual o habéis visto en algún momento, leído clínicas sobre esto. No sé, me gustaría saber vuestra opinión también. Sí, yo creo que al final todos los pacientes que tienen esa clínica anésica, al final es muy bien, como lo has comentado, es como que se produce una pérdida de identidad. Yo, por lo que he experimentado con algunos pacientes, como que muchas veces te miran, saben que te conocen, saben que más o menos le eres familiar, pero tampoco terminan de recordar cosas, terminan de saber, y al final es como, yo creo que esa sensación de pérdida de identidad, al final, como bien comentas, somos todos nuestros recuerdos y al final es lo que va marcando, y al final muchas veces pues en los centros de rehabilitación, porque bueno, el ambiente que nosotros vivimos ahora mismo, como que siempre se crea una identidad dentro del grupo y que como cada paciente conoce al resto de pacientes que están en su misma hora, al resto de terapeutas, como que hay bromas internas, como que yo sé
qué le pasa a la otra persona o qué no le pasa o cómo está el familiar de no sé qué o qué mode la semana pasada estuvo mala. Y muchas veces esos pacientes pues tienen como esa sensación de estar un poco fuera de esa onda del grupo, como esa pérdida de identidad dentro, ya no solo como personas, sino también dentro de la sociedad, porque se encuentran un poco con esa barrera de no puedo recordar nada dentro de este contexto. Sí es verdad que yo, una clínica tan marcada como la que describes, que se describe un poco en la película y la que tú comentas, yo no he tenido clínicas tan severas nésicas. Entonces, claro, sí. en la película habla de eso mismo, de la pérdida de personalidad, del paso del tiempo, de en quién confía, en quién no confía, del tema de la memoria y los sentimientos, de lo que te transmite cada persona. Porque al final tú no puedes recordar esos nuevos recuerdos que se van formando, pero a nivel sentimental, a nivel emocional, eso sí es algo que se queda también impregnado por dentro. Entonces a mí hace mucho hincapié en eso, en lo que él percibe o él siente al ver ciertas cosas, al ver los tatuajes, al ver a las personas. Y no sé, me parece algo muy curioso y es lo que tú dices, que al final dentro de cada situación, pues cada uno tenemos un rol y una relación con las personas. Entonces, cuando yo veía a ese paciente y al resto de pacientes, claro, al final los terapeutas también trabajaban mucho con los otros compañeros a comprender la situación de esa persona y a ayudarle a integrarse día tras día sobre la misma situación. Y me parece un trabajo excepcional por parte de los profesionales y por parte de los compañeros de ese grupo. Sí, como comentas, pues una clínica bastante compleja y bastante limitante. Lo que te comentaba, eso, que yo sinceramente no he tenido nunca clínica tan marcada a nivel nésico. Yolanda estaba pidiendo el turno de palabra, así que yo creo que ella nos puede orientar un poquillo más en este sentido. Hola, Sergio. Pues mira, yo es verdad que a este paciente, aunque trabajé también allí, no lo llegué a conocer, pero sí que he conocido personas que han tenido alteraciones nésicas y de la consolidación de la memoria anterógrada, como tú dices, y es verdad que es muy llamativo ese punto de perder la personalidad, ¿no? De hecho, si queréis leer un poco sobre eso, pues Oliver Sacks, que ya estuvimos mencionando el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero en los capítulos que estuvimos hablando del libro de neurociencia. Tiene un relato de un caso así parecido al que tú cuentas, aunque este daño no era traumático, era degenerativo por consumo de alcohol. Y el relato se llama El marinero perdido, por si lo queréis buscar, y habla también y hace mucho hincapié en, como tú dices, en esa pérdida de la propia identidad, porque al final nosotros somos un poco lo que nuestro sistema nervioso recuerda, lo que nuestro sistema nervioso ha estado viviendo, y eso va conformando nuestra forma de ser, nuestra personalidad y también un poco quiénes somos, ¿no? Pues Yolanda es la fisio que trabajó en no sé dónde, o que ha vivido en tal sitio, que se relaciona con esta gente, o que le han pasado estas vivencias, ¿no? Y eso tu sistema nervioso pues lo recuerda. Y bueno, y luego hay un documental que yo suelo recomendar mucho, que va en 3 partes, y yo he usado algunas de ellas en los seminarios, en el máster, seguro que a ti te suena, porque además de esto estuvimos hablando no hace mucho, y creo que de este documental hablamos, que se llama El mal del cerebro, que lo podéis buscar por ahí, está en abierto en YouTube. Y en este documental, si no recuerdo mal, es la 3ª parte, salen varios casos de distintas patologías, y una de las que sale es precisamente una persona a la que entrevistan que tiene este tipo de amnesia, de amnesia anterógrada, y por lo que describe es muy parecido a este paciente que tú contabas y al protagonista de Memento, ¿no? Yo creo que es verdad que es un tema que es bastante recurrente y que en general no suele ser tan grave ni tan
extraordinario, ¿no? Llevándose lo extraordinario no al término de que sea algo bonito y bueno, sino a lo tan fuera de lo común, como lo que le pasa al protagonista de Memento. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que también que el problema de los problemas de memoria son algo que sí que se ha usado mucho en el cine, y de lo que, si os apetece, podemos hablar también un poquillo, porque yo creo que podemos hablar de distintas películas en las que a lo mejor se aborda el tema, no solo desde la parte de la amnesia después de un traumatismo como en Memento, sino pues por ejemplo por enfermedades degenerativas y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, no sé lo que os parece. Nada, pues estaba comentando Yolanda el tema de la clínica anésica, y sí es verdad que el documental del mar del cerebro, que tú nos lo recomiendas mucho, está bastante interesante, que están abiertos en YouTube. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación de esta película, de Memento, o pasamos a saludar a María, que también se ha incorporado hace poquillo. Pues nada, María, si quieres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos quieres contar hoy? Hola, buenas noches. Pues mira, yo hoy iba a hablar sobre una película que se llama Intocable, que bueno, yo me parece que tiene dos aspectos así chulos para comentar, que uno sería pues cómo te sientes y afrontas un poco la vida tras una lesión medular, en este caso tetraplegia, y la segunda pues la relación del cuidador con el paciente. Bueno, por contar un poco de qué va, así a modo de resumen. Pues es un hombre que sufre una lesión medular tras un accidente en parapente y queda tetrapléjico. Entonces contrata a un cuidador que, bueno, al principio piensa que no durará mucho porque él siente también que no cualquier persona vale para cuidar a lo mejor de una persona con este tipo de lesión. Pero por sorpresa suya, pues el cuidador le da un giro a su día a día y le hace ver pues la vida de otro color, ¿no? Entonces, creo recordar que este hombre de la película controlaba silla de ruedas con la barbilla, por lo que, bueno, es una lesión alta. Entonces, claro, pues solo tiene control en la musculatura de la cabeza, y parálisis en los miembros superiores, inferiores, músculos del tronco, incluso un poco la musculatura respiratoria. Entonces, claro, es como que su actitud frente a la vida cambia también, y lo que me pareció muy guay es pues la importancia del cuidador en esta película, porque refleja cómo le cambia la actitud al paciente y su manera de percibir la situación en la que se encuentra. Porque ve que, aparte de a nivel físico, también ha afectado a nivel social. Entonces, al final, pues el cuidador lo motiva, lo enseña a disfrutar del día a día, haciéndole ver tampoco que no está limitado por completo, que puede seguir haciendo las cosas que le gusten, con adaptaciones si es necesario, pero que es posible, y salen y se divierten. También tiene un toque de humor sobre la patología. Y entonces, pues, no sé, reflexionas un poco sobre lo que influye la vitalidad o el sentido del humor y el positivismo de las personas del entorno de alguien que al final ha pasado por un momento duro en su vida y que se lo pueden contagiar. Porque, bueno, en la práctica clínica siempre vemos la relación que hay entre los pacientes y sus cuidadores, y vemos que influye muchísimo también en el estado anímico, la actitud de los pacientes. Yo por lo menos sí que noto mucho pues esa relación. Sí, yo personalmente esta creo que es la única película que he visto de todas las que habéis contado, así que, y sinceramente me llamó también mucho la atención lo que comenta. Al final sí es verdad que bueno, pues se ve esa clínica neurológica de una lesión medular alta, pues también un poco estereotípico de patologías neurológicas, motora grave, pero sí es verdad. Y si no recuerdo mal, que fue bastante aclamada en su momento por lo que tú bien comentas, por la importancia del entorno, sobre todo el entorno
más cercano al paciente, como en este caso facilitador de la participación del paciente. Al final ya hicimos en su caso un podcast sobre ocupación y sobre la importancia que tiene el entorno en la participación de las personas. Y aquí se ve muy claro cómo tanto un entorno pues puede ser obstaculizador como facilitador de esa participación y puede permitir que un paciente con la misma clínica neurológica, porque claro, el paciente en la película, voy a hacer un pequeño spoiler, pero no evoluciona a nivel motor. La clínica desde que empieza la película hasta que sigue no evoluciona a nivel motor, pero el cambio que hablamos de participación del paciente se produce gracias a ese cambio que hay en el entorno, en este caso por un nuevo cuidador, pues que tiene un abordaje con el diferente y que le da un ambiente mucho más estimulante y un entorno mucho más facilitador hacia la participación. Y al final eso yo creo que es una de las cosas que vemos mucho en clínica, como pacientes con niveles funcionales similares pueden tener niveles de participación muy, muy, muy diferentes. Y yo creo que aquí Ana nos puede hacer como terapeuta ocupacional un aporte sobre esa importancia del entorno y de cómo un cuidador puede hacer que cambie radicalmente esa participación del paciente. Sí, sí, totalmente. Es cierto que muchas veces bueno, no sé si se me escucha bien. Algunas veces un poquito de ruido, no sé si es Vale. Vamos a ver. Voy a intentar mantener el teléfono cerca. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces el entorno, ¿no? Es un factor súper importante que en ocasiones no lo tenemos tan presente en nuestras intervenciones, pero que puede ser tanto facilitador como un poco más perjudicial en algunos casos. Y sí que en esta película, pues el cuidador, ¿no? Y bueno, también las comodidades que pueda tener el personaje principal en este caso, pues sí que facilita un poco que nuestro personaje participe en muchas de las actividades sociales y del día a día, ¿no? Que junto con el cuidador principal, como otros personajes que se encargan de la casa y del cuidado de autonomía de este personaje, pues bueno, entre todo es verdad que toda esa esfera haga como muy partícipe a este personaje en el desempeño, ¿no? De ese tipo de ocupaciones y por tanto que no haya una ruptura tan extrema de ese desempeño, ¿no? Entonces, pues sí que como dice bien María, que creo que ha puesto un ejemplo muy bonito, que este tipo de películas sí que da un poco en vista la parte bonita y facilitadora de cuando te encuentras con un entorno así, de este tipo. Sí, perfecto. Pues, muchísimas gracias por la aportación, María. No sé si alguien tiene alguna película más que le guste comentar. Al final yo creo que pues en patologías con daños traumáticos, con grandes afectaciones motoras, pues hay bastante. Pues hemos estado hablando antes de Mar Adentro, hemos estado hablando también antes, no recuerdo el nombre, pero una que trata sobre la vida de Stephen Hawking. En este caso no es traumática, pero sí es degenerativa. En el caso de $1 Million Baby, yo creo que al final siempre la patología neurológica traumática se ha sido muy tocada en el cine y al final creo que esas grandes afectaciones motoras sí las tenemos como un poco más fácil de visualizar, mucho más que toda esa clínica cognitiva que es la que hemos ido llevando al principio. No sé, Yolanda, creo que tenías por ahí otra peli, no sé si nos quieres comentar algo o sobre esta o pasamos a la siguiente. Pues sí, yo tengo varias. Bueno, a mí Intocable me gustó mucho por lo que decís, por el rollo de que se le quita mucho hierro a qué cantidad de lesión tiene la persona y ese estereotipo de
del inicio de soy una persona con un daño neurológico grave y como no me puedo mover, pues tengo que estar triste y taciturno en casa y se abordan un montón de temas que a veces son bastante tabú en general y más en discapacidad, ¿no? En personas que tienen algún tipo de dificultad para moverse, pues como son aparte de lo que comentabais de todo el ocio y de esa diversión, pues como son el volver a tener pues vida sexual o el volver a hacer deporte de riesgo o un montón o incluso el tener un devaneo con la droga, ¿no? Yo creo que la película que no creo que le pille a nadie de spoiler porque es una de las que creo que es más famosa de las que hemos hablado y de las que casi todo el mundo ha visto porque fue un pelotazo bastante grande en el cine, pues entra en un montón de temáticas que a veces como que son las menos apreciadas en el mundo de la neurorehabilitación, como las que estábamos hablando, pues porque nos dedicamos más a ver si se mueve, a ver si siente, a ver si mejora, ¿no? Y creo que da ese rollo también bastante interesante. Y bueno, si queréis que hablemos, pues como has mencionado a de Stephen Hawking, yo tengo ahí varias en la retaguardia, yo puedo hablaros bastante de esto porque le saco siempre chichilla a cualquier cosa que veo de neuro en las pelis. La de Stephen Hawking, para quien la quiera ver, se llama La teoría del todo. Y bueno, en esta no vamos a ahondar mucho en de qué va la peli, porque va un poco así de todo el recorrido desde que él era estudiante y lo diagnosticaron, ¿vale? Y ahora nos centramos, si queréis, un poco más en esa parte. Y habla un poco de toda su vida y de cómo este hombre pues enfrentó la enfermedad de una forma distinta, dependiendo de la etapa en la que le pilló y cómo al final, pues bueno, no importaba que estuviese paralizado. Ya sabéis que Stephen Hawking pues tuvo ELA, una ELA además que debutó bastante joven y una ELA bastante atípica porque en general el pronóstico de vida de las personas que tienen la desgracia de sufrir esta enfermedad pues es bastante corto. Entre los 6 meses y los 5 años del diagnóstico suele haber un desenlace fatal. Sin embargo, pues este hombre tenía una variante que mucha gente de la ciencia estaba un poco ahí detrás de a ver si podían filiarla, porque si no recuerdo mal estuvo como cerca de unos 40 años conviviendo con la enfermedad. No lo sé decir a ciencia cierta, pero fueron muchísimos más años de los que se le esperaba, ¿no? Y bueno, la peli versa un poco sobre su teoría del todo, sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia, pero yo me quedo con esa parte súper bien actuada, además del actor. No sé si habéis visto la peli, pero el actor a mí me parece maravilloso, se mete en el papel de una forma brutal, porque es verdad que lo vas viendo desde el momento en el que Stephen Hawking era joven y empieza pues a tropezarse y a tener algunos problemas de fuerza en las piernas y como ya eso hace que lo diagnostiquen, ¿no? El actor, por si lo queréis buscar, es Eddie Redmayne, que es un chico pelirrojo que se hizo famoso en Los Pilares de la Tierra y a partir de ahí ha tenido algunas pelis más guay. Y bueno, luego lo vas viendo pues cómo va haciendo súper bien. Yo creo que está muy bien actuado. Pues el deterioro y ese Stephen Hawking que todos recordamos porque no hace apenas nada que falleció en una silla de ruedas, pues ya muy retorcido, con muchos implementos para poder mantener la cabeza y mantener la postura, y con ese maravilloso sistema de comunicación alternativa
que quizás es algo también que se puede sacar bastante guay de esta peli, ¿no? Como comienza a usar un sistema de comunicación alternativa un poco tosco y un poco ahí rudimentario para ir señalando letras con los ojos, y como luego eso la ciencia lo convirtió en sistemas pues que a día de hoy pueden usar los pacientes, que son capaces de leer con una cámara los movimientos de los ojos, y cómo con los movimientos de los ojos estas personas pueden elegir las letras y pueden ir conformando frases y pueden ir haciendo pues toda la comunicación, por ejemplo, que hacía este hombre. Este hombre, sus grandes teorías de la física, de la astrofísica, la hizo cuando ya no podía hablar ni escribir, con lo cual es bastante interesante ese acercamiento hacia los sistemas de la comunicación alternativa que también hacen en la peli. No sé si de las personas que estáis arriba o de las que estáis abajo, alguno más la habéis visto y queréis comentar alguna otra cosa que os llamase la atención. Yo personalmente, Yolanda, no. Que Tú no has la verdad visto es que nada, Manuel. Tú has venido de no he visto presentador nada. a quedar bien, pero no has visto A quedar ninguna. bien, pero vamos, creo que no habéis podido elegir peor presentador para un programa de cine, para un podcast sobre cine que no haya visto cine. Le voy a dar paso a Sergio, que está abriendo el micro, que seguramente él sí la haya visto y quede un poquillo mejor. Que a mí me pasa lo mismo que ha dicho Yolanda, que es que es una película que te impacta mucho porque al final es de una persona que lo tiene todo, alto nivel adquisitivo, alto coeficiente intelectual, cómo cambia su vida de la noche a la mañana. Se ve muy bien también el cambio de roles entre él, entre la mujer, entre también creo que es el cura de la parroquia o el del coro. Y su asistente. Su asistente también. Después cómo empieza con, como te he dicho antes, el comunicador rudimentario o la silla de ruedas, que es cómo está mal sentado, como, no sé, cosas que nosotros vemos en nuestro día a día en nuestros pacientes y te sientas muy identificado. Y después, pues eso, pues aún no teniendo movilidad ninguna, pues el hombre ha seguido dando muchas aportaciones a este mundo y ha seguido, demostrando sus conocimientos. Bueno, a todos y a todas, chicas, que yo soy muy fan de Stephen Hawking. De hecho, me puse en plan friki después de ver la película, a leerme sus libros sin saber ni cuál era idea de física cuántica, pero es verdad que me pareció y me parece una persona extraordinaria, y creo también que la condición física que le dio esta patología lo llevó a exprimirse al máximo su potencia, pues, de inteligencia, ¿no? Y creo que también al no poder hacer otro tipo de cosas, de actividades, de explotar más su parte física, pues pudo crear teorías tan revolucionarias y pudo aportar tanto al mundo de la ciencia. Y también lo que ha dicho Sergio, el cambio de rol de la mujer que tuvo, que al final se separó de ella, y bueno, él también dedicaba mucho tiempo a su trabajo, pasaba mucho tiempo con su asistenta, ahí también hubo un poco de feeling entre ellos dos, y bueno, creo que la película se plasma muy bien, y la vida de Stephen, pues pueden hacer un largometraje. Estupendo, pues bueno, me la apunto como pendiente. Sí, al final yo creo que tanto la patología de ELA es un poco desconocida para la población general, y yo creo que este tipo de acercamiento, aunque bueno, como bien comenta Yolanda, el caso de Stephen Hawking pues ha sido un caso atípico dentro de la propia enfermedad, pero creo que un poco acerca a la visión general esa idea de que las patologías neurológicas no todas cursan con una afectación cognitiva, y en este caso pues vemos con una persona con una afectación motora tan severa y con un nivel cognitivo tan alto a la vez. Entonces creo que también eso desmitifica un poco la imagen preconcebida que puede tener un poco la sociedad de que los pacientes neurológicos pues siempre pues cursan con patología cognitiva, o que siempre tienen algún tipo de afectación, o que están intelectualmente pues
afectados también. En este caso, pues no. Vemos con una persona que, como todos sabemos, la ELA es una enfermedad bastante selectiva de las motoneuronas y que no suele afectar tanto a nivel cognitivo, aunque bueno, sí hay variantes un poco que se van hacia la demencia, pero en este caso no, y nos puede dar un poquillo esa idea y rompe un poco esa teoría un poco socialmente aceptada, porque todos los pacientes cognitivos pues están afectados cognitivamente. Veo que se van incorporando gente. Yo os sigo ofreciendo a todos que todo el que quiera subir, hablar, contarnos su experiencia, contarnos su película. Contarnos su película. Hoy sí está bien dicho. Está completamente invitado. Si no, yo creo que Yolanda, que es nuestra experta en cine en AISE, tenía otra película, creo que era Despertares, ¿no, Yoli? Pues si nos la quieres ir contando mientras que alguien se anima, invita. Perdón, una cosa solamente. ¿Habéis leído o conocéis algún caso similar a Stephen Hawking que haya padecido ELA y haya tenido tanta larga duración de la enfermedad? Porque claro, eso es un debate que tenemos María y yo muchas veces, es que claro, es una ELA que es muy atípica. Entonces no sé si ustedes habéis tenido o habéis podido leer algún caso similar. Sergio, pues mira, yo por ejemplo sí que he tratado personas con ELA, evidentemente no con el tiempo de evolución que tenía Hawking. No he tratado nunca, efectivamente, nadie que haya pasado 40 años diagnosticado, pero sí que, por ejemplo, la primera paciente que yo traté estuvo diagnosticada, pues, me refiero desde el diagnóstico hasta el desencadenante fatal, hasta el fallecimiento. Yo creo que pasaron como unos 15 o casi 20 años. Y luego ya hay algunos grupos de estudio. Bueno, ahora tenemos también otra paciente que también estará rondando ya prácticamente los 10 años del diagnóstico. Ella está diagnosticada de enfermedad de motoneurona, pero es verdad que creo que también lo que está pasando es que ELA ha sido un saco ahí grande en el que se mezclaban enfermedades de motoneurona, ELA y otras cosas que no eran ELA, pero se parecían. Y sí que he leído por ahí, lo que pasa es que no te sabría decir el nombre, de algunas ELA que sí que tienen como una especie de variante y están viendo algunos fenotipos que parece que son de una evolución como muy brusca al principio, como parece que pasó con Hawking, y que luego van degenerando de una forma como bastante más insidiosa y más lenta, y que hacen que la evolución sea un poco más lenta. Sí, perfecto. Pues sí es verdad que al final la ELA, y si no me equivoco bien, creo que hicimos algún tipo no, yo creo que de ELA no hemos hecho ningún episodio, ¿no? No lo podemos habla contar. Bueno, pues una de las teorías de la fisiopatología de la ELA es que al final, pues como bien comenta Yolanda, seguramente durante muchos años ha sido un poco cajón de desastre y se han ido metiendo diferentes entidades que tienen una clínica similar pero que tienen una evolución un poco diferente. Entonces, como que los autores más actuales que hablan sobre neurofisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica abogan un poco por eso, que hay diferentes entidades clínicas bajo el paraguas diagnóstico ahora mismo que estamos haciendo de ELA. Entonces, creo que pues sí ha sido un tema bastante recurrente de los que podíamos dedicarle un capítulo, porque al final es una enfermedad que yo creo que casi todos los que nos dedicamos a neuro pues tenemos la mala suerte de enfrentarnos a ella y de tener pacientes. Al final es un poco desconcertante porque suelen tener pues esa degeneración que en muchos casos es
tan rápida, pero en otro de repente se para la evolución y tampoco saben muy bien por qué, y es un poco complejo toda la problemática que lleva la ELA. Así que creo que nos la podemos apuntar como tema pendiente. Y no sé, Yoli, si nos quería adelantar el tema de la película de Despertares, y ya después abrimos un poquillo más el turno de palabras y hacemos un poco de cierre sobre lo que ha sido el capítulo de hoy. Venga, pues mira, había visto que se había conectado hace un momento Jaime Paniagua, que también estuvo hablando hace poco de la peli, y ahora ha desaparecido de abajo, que lo hubiéramos podido Yo invitar. también lo he visto, pero para no hacer yo un rápido. monólogo. Ha sido rápido. Sí, así no hubiese hecho yo tanto monólogo. Pues mira, Despertares pasa lo mismo que con Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una peli que está basada también en un libro, este libro de Oliver Sacks, del autor que estuvimos ya comentando, que le dedicamos un capítulo entero, y es una película que mezclaba ahí palabras, ya estoy con los efectos de la cansancio, que antes estuve yo pensando a ver de qué época era, y lo he buscado y es del año 90, se estrenó en el año 90. Está protagonizada por Robert De Niro y Robbie Williams, y bueno, aparte de que ellos son unos actores maravillosos y lo hacen súper bien, pues bueno, se basan en un libro que es una maravilla, que un libro como todo un tanto autobiográfico de Oliver Sacks, en el que bueno, pues él cuenta pues sus primeras experiencias con pacientes neurológicos en una institución en la que la mayoría de los pacientes que estaban allí pues tenían secuelas de una enfermedad de la que si queréis podemos hablar un poquillo, que era la encefalopatía postherpética, y era pues bueno, una patología que se dio bastante a principios del siglo, como son años 30, 40, si no recuerdo mal, o años 20. Las fechas me bailan siempre a mí un poco. Pero bueno, generaba un cuadro sindrómico que tras una infección por el virus herpes zóster, que llegaba hasta adentro, hasta zonas craneales, y bueno, pues dañaba un poco al cerebro, pues se generaban unos cuadros secuelares en los que las personas permanecían como dormidas, permanecían como en un estado en el que parecía que estaban como en un estado de vigilia sin respuesta, pero que bueno, que luego a lo largo de la película el autor no filia y se da cuenta que no son tanto que la persona no se entere o que la persona no esté consciente, y así pues vamos recordando un poquillo cosas que estuvimos hablando en el capítulo anterior, sino que tiene serias dificultades como para responder, ¿no? Se encuentra en un estado de una rígida, perdonadme, estoy fatal ya esta noche, Manuel, córtame cuando veas que estoy diciendo tontería, se encuentra muy bien, Yoli, en un estado rígido cinético, en el que, bueno, pues lo que pasa es que la persona no se puede mover porque se encuentra como totalmente paralizada, pero tampoco una parálisis verdadera, es como algo un poco extraño, ¿no? Porque parece que está en coma, pero no está en coma, parece que está paralizado, pero no está paralizado, sino lo que le pasa es que no puede iniciar el movimiento, tiene ese tipo de dificultad para iniciar, que hablábamos también en el capítulo de parálisis no motora, que es un poco parecido a lo que hablábamos con los mutismos acinéticos, ¿no? Que es que la persona pues no puede iniciar el movimiento y se encuentra como en unas posturas un tanto rígidas, en los que tú de hecho pues puedes colocar a lo mejor a la persona en una posición y esa posición se mantiene a lo largo del tiempo, están ahí como catatónicos, ¿no? Y bueno,
a mí me gustó mucho por toda la descripción y cómo el neurólogo va haciendo esa incursión hacia qué le pasa a esos pacientes y cómo se les estaba tratando como personas que no se enteraban de nada, pero sí que se están enterando efectivamente de todo. Y la segunda cosa que creo que puede ser muy interesante, o que por lo menos a mí me pareció muy interesante de la peli, es que él explica pues cómo justo en aquella época en la que empieza a trabajar aparece una nueva droga, de hecho la llaman así. Al principio aparece un nuevo medicamento que a día de hoy a todos nos suena mucho, que es la levodopa, que es un precursor de un neurotransmisor que hay en el cerebro y que está relacionado cuando falla principalmente con la enfermedad de Parkinson. Y cómo, pues bueno, a él le parece que si con pacientes con Parkinson que tenían cierta rigidez y que tenían un temblor funcionaba, pues que por qué no podía intentar dárselo a sus pacientes con el síndrome posherpético, ¿no? A esta encefalopatía posherpética. Y bueno, pues mágicamente se ven los efectos de la levodopa. No os voy a contar mucho cuáles son los efectos para que luego los podáis ver, pero a mí me gustó mucho el cómo llega él a la conclusión de cómo se puede usar la levodopa con estos pacientes. Y luego quizá algo que también es muy tierno en la película y como un poco que te deja tocadillo, ¿no? Cómo se empiezan a ver los efectos secundarios de esta droga, cómo se entiende que al final el efecto secundario quizás podía ser peor que el efecto que estaba haciendo. Y bueno, como al final pues aparecen otro tipo de signos que pueden estar relacionados con la ingesta de los precursores dopaminérgicos y que se ve bastante realista en algunos de los pacientes a los que trataba este hombre. La verdad es que creo que no puedo contaros mucho más sin haceros spoilers, porque ya sí, claro, ya si os cuento cuáles son los efectos de la droga y demás, pues no vais a querer ver la película. Y es una peli que merece mucho la pena, que aunque sea de los años 90, ya pues tenga prácticamente los mismos años que tengo yo, es una peli que merece la pena darle la oportunidad de verla, igual que pasaba con la que os conté al principio, que es del 75, que vamos, ahí no es que no hubiera nacido yo, es que mi padre era un jovenzuelo. Entonces yo creo que merece la pena que la veáis porque para mí esas dos quizás sean dos de los grandes clásicos de la neurociencia en el cine. Sí, yo ahora que estás comentando la Yolanda, me parece que o la he visto o he visto algún fragmento porque ha habido como 2 o 3 imágenes que has descrito que me ha venido completamente a la mente, pero no sabía que era cómo se llamaba esa película. Pero ahora que lo comentas, sí es cierto que creo que la he visto y que se veía mucho pues esa clínica cinética que comenta, aunque la pregunta obligada, y tú como experta en ese mundo subcortical y en ese mundo de la rigidez, creo que era un poquillo exagerada, ¿no? O yo sinceramente no he tenido nunca ese tipo de paciente, pero realmente esa clínica es tan marcada y tan exagerada como se ve en la película. O sobre todo a mí lo que más me llamaba la atención era cómo utilizaban los desencadenantes externos, los estímulos externos, como para sacar al paciente en movimiento, y obviamente eso en clínica sí lo vemos. Lo que pasa es que me parece que en la película utilizaban un poco esa caricatura y le ponían música y le ponían pelotas y hacían cosillas así y era como completos autómatas, pero excesivamente exagerado. No sé, Yolanda, qué opina al respecto, o si estoy yo completamente equivocado de película, pero por lo que me has comentado me parece que es la que comenté. Esa, Manuel. Parece que, mira, al final va a haber alguna película que hayas visto en todo el episodio. Pues mira, la verdad es que yo no te lo sabría decir si es tan exagerado el componente, porque la encefalopatía posherpética ya no existe. A día de hoy ya nadie tiene un herpes zóster que le genere una infección
en el cerebro, o por lo menos no en los países desarrollados. Entonces, yo no he tenido la oportunidad de ver ningún paciente que tenga una clínica rígida cinética tan exagerada, pero también es verdad que es que a los pacientes que nosotros vemos, los vemos con cuadros degenerativos, que son más insidiosos, son más lentos, y aún así, esos componentes que tú dices, pues de que el inicio del movimiento que viene dado por un agente externo, o cómo se facilita el movimiento a partir del movimiento de otras cosas, o del propio entorno, o de sacar automatismos al final, ¿no? Y automatizaciones, eso sí que lo he visto en los pacientes y sí me parece bastante realista. Además, es verdad que si está bien basada, porque en este caso yo no me he leído el libro, en los libros de Sachs era muy clínico y cuenta muy bien como esas minucias, ¿no? de la clínica. Entonces, si está bien basada en el libro, yo te diría que eso debía ser así bastante fehacientemente en los pacientes. Pero como te digo, nunca he visto a una persona que estuviese en este estado de catatonia o de rigidez tan máxima como la que parecía que generaban estos cuadros de encefalopatía posherpética. Así que en ese sentido, yo no te sabría decir si es una caricatura o si está bien basado en lo que contaba Sachs. Y ya te digo, a mí Sachs sí que me parece que describe siempre como los casos más llamativos, es decir, pues lo que hablábamos antes también de lo del marinero perdido, y cualquiera que lea también alguno de sus otros libros, pues bueno, pues como al final se dedicaba a divulgar, pues sí que cuenta los casos más extremos. Normalmente te cuenta, siempre los casos de Sachs son como muy llamativos, pero porque te cuenta ese caso tan puro que te viene de un síndrome, o esos casos como más llamativos, pues porque así ilustra mejor el cuadro sindrómico. Pero ya te digo, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con estas enfermedades porque dejaron de existir antes de que yo naciera, por suerte. Entonces, no te lo sé decir eso, Manuel. Yo es que personalmente me parecía una clínica bastante sorprendente, pero como bien comentaban, tampoco estamos nosotros acostumbrados ni a pacientes tan agudos ni ese tipo de clínica. Sí, obviamente los agentes externos como facilitador del movimiento, o por ejemplo, pues eso que le lanza a un paciente la pelota y la coge, que también se puede ver en algunos tipos de aprasia progresiva. Ese tipo de clínicas sí, pero yo me acuerdo perfectamente una imagen de la película que utilizaban como la música, y en función de la frecuencia de la música hacían que comiera o no comiera el paciente. Eso sí es verdad que era lo que más me chocaba, y por ahí iba un poco la pregunta. Obviamente esos estímulos externos como facilitador del movimiento sí lo vemos bastante bien en clínica. Bueno, pues aprovecho un poquillo, que a lo tonto, creo que alguien me ha pedido la palabra, no sé quién, no sé si Yolanda, Yolanda. Vale, yo quería comentarte también que algo curioso que se ve en esa peli, que hablando un poco así del entorno y demás como facilitador, hay un momento en el que se ve muy claramente y muy bien actúa un bloqueo de tipo frontal, de estos de voy andando con el automatismo y cuando sucede algo pues me quedo bloqueado, ¿no? Que era en una sala que estaban, además recuerdo perfectamente la imagen porque me gustó muchísimo, una sala en la que las baldosas estaban pues como si fuesen un tablero de ajedrez, ¿no? Una blanca, una negra, una blanca, una negra, y si no eran blanca y negra eran así salteadas, no me acuerdo exactamente. Y como había una persona que cada vez que llegaba a la línea era como ¡bum! Y se quedaba bloqueado, ¿no? Se ilustra de una forma muy llamativa el bloqueo frontal, y cómo al final pues el entorno facilitaba el que esa persona pudiese llegar a la ventana, que era su objetivo, y aparecían pues de repente pintadas todas las baldosas del mismo color, y a partir de ese momento pues ya no aparecía el bloqueo, ¿no? Era como muy llamativo por lo que estábamos hablando antes también, cómo el entorno puede modificar la forma de funcionar. Y me gustó mucho porque claro, estamos hablando de una película de los años 90 en la que, imagínate tú, la sistémica que se hablaría en los años 90, en donde se hablaría de sistémica.
pero como que estaba bastante bien orientado hacia eso y era como, mira como con el cambio de entorno ya cambia la forma de movimiento, ¿no? Así que eso me parece como otro detalle bastante chulo de la película. Sí, yo creo que Yolanda también recogiendo un poco esa conclusión de la importancia del entorno, que además llevamos como un buen rato hablando en las diferentes películas sobre el entorno, creo que podríamos sacar como algunas conclusiones, más cerrando un poquillo ya el tema, que ya llevamos a lo tonto 1 hora y media y después siempre se nos hacen los capítulos un poco largo, pero creo que en varias películas, porque hemos estado hablando de las instituciones como entorno, hemos estado hablando también en la peli que nos ha comentado Mode, tiene su cosilla de entorno, aunque no nos la ha terminado de contar en este caso, de equipos y de deporte, también el tema de la importancia de los problemas amnésicos del entorno, el tema del cuidador, hemos estado hablando de Stephen Hawking y de los cambios de roles. Yo creo que es una de las lecturas que podríamos hacer, porque muchas veces cuando un público pues sin especialización, en este caso de neuro, ve la clínica, pues no puede terminar a lo mejor de entender, pues como estamos nosotros ahora mismo analizando, pues el mutismo que nos acabas de contar, rígido cinético, o que hay una lesión medular, porque al final no termina de tener esos conocimientos neuroanatómicos y no sabe mucho la implicación que tiene esa patología neurológica, pero al final una de las cosas que sí podemos entender todo y que sí le puede servir un poco a ese público no experimentado, no especializado en el tema, a tener un acercamiento en la neuro, es cómo comportarse muchas veces como entorno. Yo creo que algunas de estas películas sí nos dan algunas pistas de cómo, como siendo un entorno un poco más facilitador y un poco más habilitante, podemos ayudar a este tipo de personas con daño neurológico, y cómo la clínica en muchas películas se ve cambia completamente con un entorno mucho más facilitador. Entonces yo creo que eso sería como una de las cosas importantes que podrían tener esta película, porque al final no deja de ser una imagen que se le da hacia un público bastante amplio, pero que normalmente no tiene esa especialización en neuro, y entonces obviamente todos esos detalles clínicos se le escapan, pero siempre se quedan como pequeñas pinceladas o pequeños rasgos en los que nos vamos creando como esa imagen de daño neurológico, y creo que al final es bastante importante. No sé qué opináis un poco al respecto. Ya abrimos un poco, salimos un poco de las películas y nos vamos un poco más a lo más filosófico del cine en la neuro. Así que no sé qué opináis al respecto. Pues mira, sigo rompiendo yo el hielo porque como soy la que más casca siempre, yo creo que habría que diferenciar también un poco, porque al final hoy hemos venido a hablar de las películas y como que hemos venido a hablar un poco de pelis, pero con nuestros ojos puestos de lo que yo veía de neurociencia en aquella peli, ¿no? Pero quizá nos hubiera faltado un poco el contrapunto, y a lo mejor, por ejemplo, que están Isabel, Lola por ahí abajo, Juan, de la gente que no las ve tanto con el ojo clínico, porque sí que es un poco lo que hablábamos al principio, que yo creo que en el cine generalmente se usan mucho los estereotipos, ¿no? Y si volvemos a hacer más capítulos sobre pelis, porque todavía quedan muchas de las que se podrían hablar, creo que a mí una de las cosas que más me llama la atención es como que siempre se usa o el estereotipo de la persona que está tontita, hay que ver qué campeón, qué bien lo ha hecho, porque fíjate que aun teniendo lo que le pasaba, pues fíjate que hasta juega al baloncesto, ¿no? O fíjate que hasta ha podido tener una familia y una carrera. Y creo que hay pocas películas que den una visión positiva de la discapacidad y del daño neurológico. A lo mejor pues eso, pues Intocable o alguna así del estilo, pero en general la mayoría de pelis al final acaban dando como una visión de eso, ¿no?
tiene un daño neurológico, pues eres un sufridor, o fíjate, un poco a lo mejor la de Mode, ¿no? Fíjate, son asesinos, pero luego, uy, nos habíamos equivocado y no eran asesinos, eran enfermos, ¿sabes? A mí siempre me genera un poco el rollo del uso del daño neurológico, del uso de la discapacidad para otros fines. Y quizá eso también sería algo que habría que analizar y que reivindicar. Sí, yo creo que también lo que bien comenta, muchas veces nos lo refieren los propios pacientes neurológicos, que muchas veces ese afán de como intentar siempre buscar esa superación y ese afán de como reconocerle cosas que son cotidianas, muchas veces le molesta, pues como bien comentas, por yo tener una lesión neurológica porque no voy a poder practicar un deporte o porque no voy a poder tener una familia o porque no voy a poder conducir un coche. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que nos dicen que la gente se sorprende o me dice que qué valiente soy pues, por conducir un coche. Y y lo único que tiene esa persona es una lesión medular. Pero dice, pues, no es que sea más valiente o menos valiente, esta persona coge un coche pues como cualquier otra persona conduce un coche. Lo que pasa es que su coche está adaptado a su condición porque tiene un problema físico, pero no hay que muchas veces sobredimensionar esos factores. Y como bien comentan, muchas de las películas sobredimensionan mucho estos factores. Y ha subido Isabel, no sé si Isabel nos quiere comentar algo sobre y bien dando un poquillo esa imagen como familiar y cómo ves tú el uso de la discapacidad en el cine. Así que si nos quieres comentar algo, Isabel. Hola, ¿se me oye bien? Es que estoy aquí con los cascos y Estupendamente, lo uso Isabel. pocas veces. Vale, pues nada, me ha encantado lo que ha dicho Yolanda, porque la verdad que sí, siempre yo tengo mi hija con discapacidad y me encuentro muchas veces con personas, o bueno, cuando tienes que hablar con políticos o con concejales o algo, lo primero que te dicen que eres una madre coraje. Y yo lo que digo, yo me he tenido que amoldar a mis circunstancias y no por eso soy mejor que nadie. Lo que dice que siempre en las películas se trata el tema del sobreesfuerzo de la persona con discapacidad y de las personas que están a su alrededor, que también tiene cosas buenas, que no es siempre que sacan lo malo. Entonces, que sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho Yolanda. Y estoy totalmente de acuerdo, que hay que darle otro punto de vista de no el sufrimiento y que ese sobreesfuerzo, no sé, hay muchas más cosas, porque, no sé, nosotros lo vivimos con normalidad, no vemos ningún sobreesfuerzo. No sé cómo explicarlo, pero que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay que naturalizar un poco más la vida de las personas con discapacidad. Yo creo que al final las personas que no tienen tan cercano, como que les sorprende y tienden más a valorar eso porque le parece raro y diferente, pero como bien comenta, hay mucha gente que incluso le medio sienta mal, porque al final es como que solo te estás quedando con la parte negativa de su condición y no estás viendo que tienen muchísimas más capacidades que nos impiden hacer esas determinadas cosas. Entonces, sí es verdad que es una de las críticas que le podríamos hacer al cine en este caso, aunque como bien hemos comentado, hay muchas películas que sí reflejan bien la imagen y son películas mucho más habilitantes, mucho más que tirando de esos prejuicios en el cine. No sé si alguien más quiere aportar o vamos cerrando un poco este episodio, que ya vamos más o menos en la hora que solemos ir terminando, así que nada. Un último turno de palabra, si os parece, si alguien quiere aportar algo sobre este último debate del uso de la discapacidad en el cine, y si no, pues nada, cerramos y nos vemos la próxima semana. No sé si Yolanda, Mode, Ana, Sergio. Perfecto, Sergio. Pues... Que nada, que opino igual que, por ejemplo, que Yolanda o que Isabel, que muchas veces la visión que hay dentro del cine, pues el populismo puro de captar lo que quiere al final el espectador más que otra cosa.
Yo creo que, por ejemplo, muchas veces cuando tú te lees un libro de una misma película, el mensaje o lo que te transmite es muy diferente a lo que tú ves en el cine, o la otra opción también son el tema documentales. Al final ahí se plasma la esencia en verdad de lo que te quieren contar, no es tanto asombrar al espectador, yo creo. Y de acuerdo a lo que tú has dicho antes, que cuando tú hablas con los pacientes o con las familias te lo dicen, que sí, que puede tener tal patología o puede tener tal discapacidad, pero el resto de su cuerpo, tanto física como cognitivamente, es exactamente igual que el nuestro. Entonces hay que valorar a esas personas no porque lo está haciendo por tener discapacidad o tener patología, sino porque está aprovechando sus recursos para sacar el máximo. Que es lo mismo que hablábamos antes de lo de Stephen Hawking, por ejemplo. Ya remarcamos mucho el tema eso de discapacidad, enfermedad, patología. Y muchas veces no nos damos cuenta de que a lo mejor eso sí le afecta a la persona en X conceptos de su día a día, pero todo el resto no lo ha conseguido por esfuerzo y sacrificio, sino porque ha aprovechado los recursos y ellos se quieren sentir pues igual que nosotros, que te valoren por tus recursos, no por tu condición física o cognitiva. Sí, yo creo que podríamos dejarlo como conclusión clave de este capítulo de intentar ir un poquillo más allá de la visión que siempre se nos ha mandado desde el cine. Yo creo que tanto como profesionales como consumidores de cine básico, aunque yo sea menos consumido que el resto por lo que veo, tenemos que intentar pues ver un poquillo las cosas desde otro punto de vista y tener sobre todo un abordaje un poco más habilitante, aunque yo creo que afortunadamente pues los tiempos están cambiando y creo que la discapacidad cada vez se ve un poco más normalizada, porque al final sí es verdad que venimos de unos tiempos donde la discapacidad pues se veía como algo raro, como algo diferente, como algo que teníamos que ayudar, como algo que tenemos que intentar compensar de alguna manera. Y yo creo que se están habilitando pues unas nuevas visiones un poco más respetuosas con ese tipo de personas y con esas condiciones. Creo que al final es por lo que tenemos que ir. Y al final el cine pues se irá adaptando, esperemos, a todo esto. Yo creo que ha sido una tarde-noche bastante entretenida. Hemos visto, yo creo que las películas desde otro punto de vista. Creo que también vamos a hacer que mucha gente recuerde películas y las vea desde otro punto de vista, y si no las han visto, pues bueno, creo que es un buen momento para apuntar películas pendientes para estas Navidades. Aunque me imagino que este capítulo saldrá después de Navidades, porque ya sabéis que tenemos como unas semanillas de edición del propio audio para subir a las plataformas. Así que nada, yo la verdad es que estoy muy contento porque ha sido un episodio bastante coral, ha sido un episodio aunque casi Yolanda nos ha ocupado muchísimo espacio hablando, porque al final ella siempre tiene muchísimas cosas que aportar, siempre tiene muchísimas cosillas. Soy muy pesada. No quería decir eso. Tengo mucho carrete además. Siempre me lo llevas a lo negativo. Pero creo que bueno, ha hablado Ana, ha hablado Sergio, ha hablado María, ha hablado la otra María y ha hablado en este caso Isabel. Yo creo que hemos tenido posiblemente los días que más personas ha hablado. Entonces, por ahí estoy bastante contento que hayamos podido tener un capítulo bastante diverso, con bastante plural, con muchas voces. Pues nada, yo simplemente pues volver a agradecer a todo el mundo, tanto en los directos como en diferido, todo el mundo que nos escucha en podcast, toda la repercusión que estamos teniendo, todos los mensajes bonitos que nos estáis haciendo llegar a través de redes sociales, todo el seguimiento que estamos recibiendo. Emplazaros al siguiente martes, que seguramente tendremos un tema interesante, aunque como siempre no lo tendremos decidido hasta el día antes. Seguramente pues haremos alguna paradilla por Navidad, pero vamos, que ya lo informaremos. Invitar pues a todo el mundo que quiera participar a este Neurofisio Class. Sabéis que los martes pues nos reunimos a esto de las 8 de la tarde para hablar del tema que toque y pasar un poquillo de un ratillo con neurociencia. Y el que lo desee pues se puede unir al grupo de Telegram donde hablamos un poco sobre los temas de los que vamos a hablar y cómo lo enfocamos un poco. Así que nada,
Muy contento de que esta comunidad, pues la verdad es que no está parando de crecer y cada vez somos más y eso la verdad que nos da bastante ánimo y bastante ganas para seguir. Nada, pues lo único que me queda ya, agradecer a los que habéis estado aquí. Muchas gracias Yolanda, Mode, Ana, Sergio, María y Isabel. Y emplazaros pues al martes que viene, que tendremos un nuevo capítulo, seguramente el último del año, así que intentaremos hacer algo un poco especial. Y nada, como solemos decir para terminar los capítulos, que el movimiento os acompañe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.